El doctor Edgardo Ramírez Polanía, distinguidísimo jurisconsulto, excontralor de Bogotá, un hombre con una hoja de vida limpia y puesta al servicio del país. Prolífico escritor, poeta, por ahí tiene sus voces de la ausencia. Así es, William. Y dedicado, oiga, ¿qué pasó con su buffet que era tan exitoso? Ah, no, esa oficina, ¿Qué pasó? esa Su buffet de oficina, abogado. esa oficina yo la liquidé ¿Por qué? personalmente, porque me decepcioné de la justicia. Yo tenía esa oficina hace como, bueno, duramos unos 8 o 10 años con el doctor Carlos Ariel Sánchez, que fue posteriormente registrador nacional del Estado Civil. Sí. Porque llevamos aproximadamente unos 800 procesos con mucho éxito. 800 procesos. Un juzgado completo. Pero al final, por ejemplo, llevé un negocio que valía 30.000 millones de pesos, un proceso de simulación. Puedo decir el nombre porque el señor Hágale, bien pueda. falleció. Esto es una barbería de aquí. Mire, la prudencia mía me la da la parabólica que tengo aquí, a mis espaldas. Llevé un Yo proceso, soy una tumba con parabólica. William, de simulación, Sí. donde a un señor le despojaron unas fincas que valían 30.000 millones. Sí, El proceso yo me lo gané en primera y en segunda instancia y llegó a la sala civil de la Corte Suprema y allá las pretensiones las fallaron en contra de la manera más Arbitraria. arbitraria, de que un muchacho que era hijo adoptivo del dueño de las fincas y por Dante mío lo educó y aparece con dineros para comprarle 7 fincas que se valoran en 30.000 millones de pesos. La mamá era una abogada. Luego hice un proceso de filiación natural con petición de herencia en acumulación de pretensiones, hijo de un italiano, de un señor Orientes Cancela, y salió la prueba de ADN 99 con 99 con 99 con 99. Y con unas argustias de carácter procedimental, de derecho instrumental, de notificaciones y de argucias de la contraparte. También en la Corte, en la Sala Civil de la Corte, le negaron los derechos hereditarios. Esa sucesión todavía creo que no ha terminado. De tal suerte que eso, y viendo la justicia como en los últimos años, ha venido fallando los procesos y ha venido encauzando las decisiones, me decepciona mucho. Es que la justicia es una finalidad que el hombre busca en la sociedad. Las leyes son otra cosa. La ley es el sentido común vertido en una norma y la jurisprudencia es otra cosa. Y toda la normatividad jurídica que nosotros vemos, pues no necesariamente corresponde a una realidad en el ordenamiento normativo nuestro, al menos en Colombia. Las leyes tienen generalmente un beneficio de un tercero, un interés personal, es distinto a lo que es la justicia.
Pero dejando a un lado esa parte filosófica o hermenéutica que hay que dejarla para los especialistas, la justicia en Colombia requiere una cirugía y un tratamiento de filigrana. Aquí la justicia se politizó, William. O se judicializó. También. Bueno, también digamos que... Y la política se judicializó. Sí. La justicia se politizó. Sí, la justicia se ha vuelto Exacto. una manopla, un martillo, Claro. para golpear determinados intereses. Ahora todo lo penalizan. La gente no acude a los jueces civiles generalmente, sino a las denuncias penales porque saben que a través de la amenaza de la justicia, de las medidas de aseguramiento, Sí. como ha pasado en la Corte, que todo el país conoce que esas amenazas que han habido en la Corte Suprema de Justicia en casos muy particulares y muy sonados y que han sido cuestionados por corrupción y tantas otras cosas, y han sido una vergüenza para el país. Eso le ha dado la vuelta al mundo y eso no está bien en personas que creemos en que existen jueces probos, obviamente, pero en su gran mayoría las decisiones son decisiones amañadas y muchas decisiones son equivocadas. Yo creo que la juridicidad de este país se quemó en el Palacio de Justicia en 1985. Es que yo recuerdo cuando usted era niño, porque uno le pone a leer sus memorias, y usted se sentaba ahí al lado, en las piernas de Darío Echandía, en la casa de sus padres, de sus mayores. Sí, allá por mi casa pasó la clase política. Toda. Colombiana. Mi padre era muy liberal Sí. y como la ciudad del Espinal queda rumbo a Ibagué, pues allá iban... Oye, Espinal tan conservador, ¿no? Tiene Ya 4 no. universidades y... ¿El Gején lo volvió liberal o qué? No, la gente se culturizó. ¡Ah! Y entonces, ¡Ay, qué tal la vaina! A raíz de que se nacionalizó el Colegio Nacional San Isidoro hace muchos años, Sí. en lo cual intervino mi padre y yo fui el que sufrí las consecuencias. Tuve que irme a continuar mis estudios a la ciudad de Bogotá. Ah, porque le tocó la violencia, ¿o qué? No, a raíz de que nacionalizaron ese colegio, Ah, ya. no tuve cabida porque era un colegio de lasallista, de los llamados hermanos cristianos. Sí. Era el único colegio donde se podía terminar el bachillerato. Entonces después hubo como unos 6 colegios de bachillerato más ese colegio nacional que tenía 2 jornadas y estudiaban más de 1000 alumnos. Uy. Y eso llegó a lo que le acabo de comentar, que hay 4 universidades: la Universidad Remington, la Universidad de la ITIF, la Universidad Cooperativa. Bueno, entonces salen muchos profesionales y ya van 4 alcaldes liberales en los últimos periodos. Ya pues. Pero Yo no quiero decir con ello que los conservadores del no ejercicio de su profesión. Sí. Por ahí lo veo con un libro. Este libro Sí. que le traje, se llama La sentencia injusta contra Santo Efimio. Es un libro Sí. que yo escribí porque participé con el doctor Jorge Arenas Salazar. Jorge Arenas. Jorge Arenas, un gran penalista. Un gran penalista. Y en la aberrante investigación que Sí. se le hizo al doctor Santo Efimio, ¿cómo es posible que la resolución de acusación en ese proceso, Sí. el fiscal Eduardo Mesa Sí. dice, no, es que él es autor? Luego ¿Autor de dice qué? que es autor del homicidio, como si hubiera disparado. Luego que era coautor. Luego que era determinador.
Y al fin dice, el quid del asunto es si creerle o no al doctor Santofimio o a quien le hizo el cargo, el testimonio de individuo Yojairo Velázquez alias Popeye, quien manifestó en la audiencia donde a uno yo que está estuve. ahora en cómpita. Sí, Ahí está se lo detenido, recogieron. está detenido nuevamente. Hey. Este señor dijo en la audiencia que había participado directamente en la muerte, que él había ejecutado a 200 personas y había participado en 3.000 muertes. Entonces, a él se le creyó, pero no se le creyó a los 5 generales de la República que estuvieron en el bloque de búsqueda, ni se le creyó a los expresidentes de la República, a los senadores. ¿A cuáles expresidentes? Al expresidente López, al expresidente Turbay, que estaban vivos. Dijeron, nunca el doctor Alberto Santofimio se le ha visto este tipo de procederes, al contrario, hicieron una imagen positiva de él como el mejor orador del país, es escritor de 15 libros de política, de literatura, de historia y de muchos otros temas, y que era mucha gente, algunas personas, es un hombre muy polémico, muy controversial y un hombre sumamente culto. Esa casación, porque él fue absuelto unánimemente por el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sí. pero Entonces, ¿qué pasó? pues la familia Galán consideró que supuestamente Alberto Santofimio Botero era el autor intelectual de la muerte de Galán Sarmiento, cuando quiera que en esas elecciones donde Santofimio era candidato presidencial, Hernando Durán Duzán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Santofimio estaba de último en las encuestas. Y esa casación, vuelvo a retomarle el tema, elaborada por unos magistrados de la Corte Arboleda Ripoll, fue una tercera instancia. La casación, de acuerdo al artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, Sí. tiene 3 elementos. Sí, claro. Uno de ellos es de que Cuando la sentencia cuando la sentencia sea sea violatoria, violatoria al derecho sustancial, sustancial. o cuando no esté en consonancia con los cargos de la acusación, o cuando La sentencia se haya dictado en juicio es decir, que de acción de nulidad. una acción de nulidad, sí. Claro. Pero ninguno de esos presupuestos se daban en el caso de ese recurso extraordinario de casación. ¿Y por qué Arboleda Ripoll? ¿Cómo es el cuento de Porque él? Arboleda Ripoll fue el jefe del señor Jorge Luis Barceló, que fue el que... Jorge Barceló de ahora. El actual presidente de la Corte. Pero síganos contando el cuento de Jorge Luis Barceló. Barceló fue magistrado auxiliar del doctor Arboleda Ripoll, y Arboleda Ripoll fue el representante de la parte civil de los Galán. Es más, en ese proceso contra el doctor Alberto Santofimio... La justicia, pues, uno le ponía a mirar el caso de Luis Alfredo Ramos, y ahora le pregunto aquí a Alejandro, para que venga y meta la cucharada, que me interesa, que esto aquí es muy bueno, porque aquí uno habla y uno dice cosas. ¿Qué pasó? Cuente a ver. ¿Qué pasó con el doctor Santofimio? Y con Arboleda Ripoll, y con Barceló, y con todo eso. Cuente a ver. Mire, yo tengo la convicción de que ha sido uno de los atropellos más grandes, y lo digo en este libro, de los atropellos más grandes que ha existido en la justicia colombiana contra una persona. Se le atropellaron todos sus derechos, se le violaron todas sus garantías. Yo participé en algunas diligencias en ese proceso. Y estuve hablando con abogados tratadistas de derecho penal. Sí. Con el doctor Jorge Córdoba Poveda. ¿Con el doctor Jorge Córdoba Poveda? Hablé con él, amigo.
El doctor Juan Fernández Carrasquilla. Juan Fernández, oiga, pero... Tratadista. Sí. El doctor Jorge Enrique Valencia. Jorge Enrique Valencia, el bayuno. Sí. Que tiene tratados de derecho penal. El doctor Diego López Jaramillo. Bueno, muchos abogados que se frotaban los ojos al mirar esa providencia de la Corte, donde se condenó injustamente, sin pruebas, a Alberto Santofimio, porque no hay pruebas. Ahí se infiere, se supone, eso no se puede decir en una providencia judicial. Entonces, ¿qué hace un litigante ante eso? Y nosotros tenemos demandado eso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él ha sido objeto de todo tipo de persecuciones. Yo creo que es que él también, con perdón de él y de su familia, sí. Por la elocuencia y la capacidad de controversia que tenía, pues peleó con mucha gente, con el maestro Echandía, tuvo diferencias con el doctor López, que era su gran amigo, con el doctor Turbay, con varios presidentes, con el Carlos Lleras Restrepo. Él hablaba del socialismo. Sí, él hablaba mucho de la patria socialista del mañana y hablaba mucho de una política de igualdad pero con mucha elocuencia y descorría el velo de una manera descarnada de las grandes injusticias que ha habido en este país. Yo creo que es un país lleno de odios, de resentimientos. Yo no sé si bien o van fundamentados, pero yo considero que este país debe de tenderse la mano de la reconciliación y entender que la única manera de salir de este túnel siniestro de egoísmo y de arbitrariedad es a través de una verdadera paz, no una paz a medias, sino una verdadera paz y una reconciliación de perdón. Yo lo digo pues, en esos términos porque ya las muecas de la ambición no hacen eco en mi corazón. Yo soy una persona que ya los carros lujosos, los altos cargos del Estado, los clubes, ya no no lo necesito, no me hacen falta. Mi vida transcurre entre mis nietos, mis hijos, a quienes adoro inmensamente, mis buenos amigos como tú, como Alejandro, y otros grandes amigos a quienes admiro y respeto profundamente. Como el loco Zuluaga, por ejemplo. Muy querido Gonzalo, afortunadamente lo operaron, es un hombre muy culto, porque la cultura es la manera de perfeccionar hábitos para el carácter, para el afinamiento de la persona y además es que yo lo he visto a usted en unas tertulias muy buenas con un penalista del Huila. Con el doctor, ¿qué? Dagoberto Charri. Dagoberto Charri. Sí, amigo mío, el doctor Dagoberto Charri Rivas. Claro. Excelente penalista, profesor, fue inclusive profesor mío. Avasallante orador. Un gran orador y un gran profesor y un gran ser humano. Y un gran amigo. No, y tertulias con varios amigos, poetas, literatos, entonces... no, es que uno, por ejemplo, ese cumpleaños que hoy también le estamos celebrando aquí en la barbería, gracias. Con el doctor Alejandro, están celebrando. le hicieron una fiesta, no, usted por allá, ¿cómo es que se llama el sitio? Eso se llama la Hacienda Potosí. En la Hacienda Potosí, ese espectáculo, allá con un quindiano muy respetable. Sí, con el doctor Mario Gómez Ramírez. Mario Gómez. Y con microlingotes. Con el periodista Oscar Alarcón. Que era muy amigo de Virgilio Barco. Sí, con el exministro, el doctor Diego Moreno Jaramillo, un hombre muy respetable. Y muchos. Pero hicieron una gran fiesta ustedes. Hasta lo vimos bailar a usted, muy contento. Sí, hicimos una fiesta muy agradable, amigos, fraternales, que entienden que la amistad es uno de los elementos de cohesión
más importante Bueno. que debe tener el ser humano. Aquí hay otro libro que se llama El Holocausto Judicial contra Santo Gimio. Y ese es un libro que vamos a publicar, Sí. que contiene todas... Este es el último ya. Sí. Ese ya casi sale a sí, circulación. falta incluirle una parte de la Justicia Especial para la Paz, Sí. donde el doctor Leopoldo Santofimio ¿Justicia especial para la FARC o para la no, paz? para la paz. Ah, ya. No, porque es una paz, Sí. la Justicia Especial para la Paz, pues está edificada sobre unos pilares muy importantes. Acuérdate que sostuvimos algunas reuniones con el doctor Álvaro Leiva Durán. Sí. Entonces estuviste en algunas reuniones con él Claro. y estuvimos muy de cerca. Y Alejandro Inclusive, también nos acompañó. Alejandro Ramírez nos acompañó a muchas reuniones y vivimos muy de cerca desde cómo se iniciaron las conversaciones en La Habana hasta llegar al acuerdo y llegar luego a cómo se hizo la Justicia Especial para la Paz y cómo llegó al bloque de constitucionalidad. Yo creo que Su no habiendo tenido... Su señoría cree en la JEP. Yo creo en la JEP. Bueno. Yo creo en la JEP como un mecanismo. ¿Por qué? Porque es una justicia restaurativa, no es una justicia, como cree la gente, de culpabilidad o una justicia de venganza. O sea que la justicia que impone ahora la Corte Suprema de Justicia, la actual Corte, no hay que creerle mucho, ¿o qué? Pues basta solamente observar la visita que le hace el señor César Gaviria al señor Barceló. Eso fue como el 23 o 24 de octubre, sí, ayer o antier. Y allá fue de pronto para defender en una felicidad y en una vaina. Para defender la coche de retazos de la Constitución del 91. Y yo decía, ¿esto qué es tan raro? Donde se creó, pues, la Fiscalía General de la Nación con unos superpoderes inmensos. Es que me acuerdo yo de Crota Londoño. Un gran hombre. El papá de Luis Gabriel. Sí. Luis Gabriel Londoño Botero. Que le hicieron un homenaje y es que en Medellín era presidente de la Corte. Y dijo, yo no voy a homenajes, yo no me puedo bajar del pedestal de la justicia para irme para un club social. Yo estoy en mi sitio, yo no me muevo de aquí. Y ahora César Gaviria se va para la Corte a darle órdenes ¿a quién? Es donde se ve que la politización de la justicia. La politización de la justicia. Y por el otro lado aparece la judicialización de la política. ¿Por qué? Porque hay casos como el de Andrés Felipe Arias. Sí, es lastimosa la situación del doctor Andrés Felipe Arias con unos niños muy pequeños y preso en una cárcel de los Estados Unidos por unos supuestos delitos. Y lo que está pasando con el doctor Alfredo Ramos Botero, mucho. Engavetado el negocio. Yo estuve visitando. ¿Y entonces esto qué es? Sí. Bueno, pues, en cambio, pues están los otros allá legislando, los criminales de las FARC están legislando en el Congreso, Santrich fresco aquí como una lechuga, no lo tocan ni nada. Esto tiene muchas raíces. Yo recuerdo cuando Álvaro Gómez propuso una gran reforma a la justicia en 1976 y nombró a Víctor Renán Barco, Alfonso López nombró a Víctor Renán Barco. Que duró 13 días. No, 19 días. 19 el M19 lo pusieron, el ministro que duró 19 días. Y lo mínimo que le encontramos... Era un gran ascendista independientemente de cualquier otra consideración. Sí, claro. Le encontramos más acusado, estaba más acusado que una sota de bastos. Que Dios lo tenga en su eterna gloria, no sé de cuál. Pero ahí estamos. De todas maneras, hemos hecho un recorrido histórico, bonito, con su señoría. Hemos llegado a los casos serios. No, y es que le inventaron también al doctor Santofimio otro caso peor. ¿Cuál otro? ¿Más? Sí. ¿Alcaído Cabello qué? Sí. El hijo del doctor Rodrigo Lara Bonilla, que se llama Lara Restrepo. Sí. En el año 2005 solicitó una investigación
por la muerte del padre. Sí. Y entonces ahora volvió a solicitar que investigaran al doctor Santofimio por la muerte del papá ocurrida hace 34 años. De un delito que la misma fiscalía lo consideró que estaba prescrito. Y la fiscalía abrió investigación. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación. Entonces mañana, pasado mañana van a averiguar por la muerte de Uribe Uribe o de Antonio José Sucre y van a llamar también a Santofimio, ¿qué? Por eso le digo los problemas en que la justicia, pero lo vamos a decir para que quede escrito como testimonio de lo que son los casos aberrantes de persecución en el holocausto de la justicia. En ese holocausto de la justicia. Bueno, mi doctor. Muchísimas gracias, William, feliz por la invitación, por el cumpleaños al doctor Alejandro Ramírez, hijo de un inmolado hombre. Que fue asesinado por las fuerzas oscuras. Por las fuerzas oscuras, a mediodía, al pie de Rodrigo Marín Bernal, que se salvó de milagro. Hoy en la eterna gloria. Bueno, muchas gracias Edgardo por haberme Ramírez invitado Polanía a su importante programa de la barbería. Gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy querido. Muy amable. Muy amable usted. Que estés bien.